Regresamos a Noticias 24. Un día después de señalar que el informe de espacio público en que se consignaban 712 muertes atribuibles directa o indirectamente a COVID-19 y que no estaban contabilizadas oficialmente, no se ajustaba a la realidad, el ministro Mañalich dio hoy por superada la controversia y se abrió a compartir la información con la comunidad científica. Para profundizar en este tema nos acompaña Diego Pardú, presidente ejecutivo de Espacio Público. Diego, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. A ver, primero que todo, el Bueno. ministro Mañalich señala que habló con Eduardo Engel, habló con ustedes, con Espacio Público, dice estar muy preocupado justamente, y ahí el cambio y el giro, podríamos decir, en esta situación. Ayer señalaba que el informe de subrepresentación de fallecidos que ustedes señalaban, más de 700 personas, no se ajustaba a la realidad. El día de hoy dice: hay una situación muy preocupante por dos factores que vamos a ir comentando. ¿Cómo evalúa lo que fue esta señal del ministro Mañalich y también el anuncio de entregar las bases de datos de fallecidos con distintas categorías desde hace 5 años? Nos parece muy bien. Afortunadamente el ministro se tomó el tiempo de conversar con nosotros, revisar el informe, revisar la metodología y consideró que había un punto importante y que por lo tanto digamos, hay una información que hay que despejar. Aprovecho de comentar que nuestro informe, el informe ciertamente es público, pero también es la metodología para replicar el análisis. En nuestra página web está disponible para que cualquiera pueda bajarlo, tanto las bases de datos como el código necesario para replicar el análisis con un software estadístico. Ahora, con el anuncio que hizo hoy el ministro Mañalich, ¿es más datos, más información la que ustedes pueden generar también con esta metodología al anunciar que va a entregar el Ministerio de Salud la información de hace 5 años? Bueno, es que lo que se hizo hoy es el anuncio, pero todavía no Hay que concretarlo, se digamos. entregan los datos, pero cuando se hagan, efectivamente esperamos poder hacer un análisis más concreto respecto de atribuir a algo esas 700 muertes que nosotros no le encontramos explicación. Ahora, vamos a lo concreto. ¿Cómo se podría solucionar esta subrepresentación, este número que ustedes indican, también considerando lo que ha sido la actualización de la manera, de alguna manera, de ir reportando los fallecidos que ha aplicado el Ministerio? A ver, primero, dos cosas. La primera es que los cambios de criterio solo funcionan para adelante hasta donde, digamos, ha declarado la autoridad sanitaria y por lo tanto podría ir disminuyendo la brecha hacia adelante, digamos. ¿Cuánto? Hay que ver qué es lo que sucede cuando se implementa en la práctica. Los nuevos criterios que está aplicando el Ministerio de Salud implican que se va a considerar como fallecido por COVID una persona que tiene un cuadro clínico compatible y se considera que es probable su contagio. Ahora, esa probabilidad, que es efectivamente la recomendación de la OMS, el Ministerio la está interpretando como que estuvo en contacto con una persona que había sido efectivamente diagnosticada con COVID. Claro. Entonces, esa extensión en gran medida depende del esfuerzo de trazabilidad que se haga de los contagios. Hoy en día el esfuerzo de trazabilidad es muy malo. Entonces, ese esfuerzo, o sea, el criterio efectivamente se ajusta a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, pero para llevarlo a la práctica es necesario mejorar los estándares de trazabilidad, cosa que hasta el día de hoy, por lo menos de acuerdo con la información que yo tengo, no se ha hecho. O sea, más allá de los criterios o la actualización, es clave, y volvemos a un tema que hemos estado conversando durante las últimas semanas, la trazabilidad y el seguimiento, es decir, poder identificar efectivamente quiénes tienen COVID y las personas cercanas que podrían. Agrego un punto, también podría ser positivo para este problema, que más allá de la cifra es bien delicado la situación de los fallecidos, la nueva forma de estos PCRs, esta medición, este test a través de la saliva que señala hoy el ministro Mañalich. Sí, efectivamente, mayor testeo, mayor trazabilidad va a llevar a, digamos, reducir esta cifra negra. Al final los muertos en exceso también son una cifra negra, igual como la positividad también es una cifra negra. Cualquier cosa que apunte a mayor testeo y mayor trazabilidad va a permitir disminuir esas cosas.
A ver, hay dos factores que mencionó el ministro Mañalich el día de hoy tras la conversación que tuvo con ustedes, con Espacio Público. Los voy a mencionar para no equivocarme. Se puede deber a dos situaciones esta subrepresentación. Primero, que haya un subreporte de fallecidos atribuidos a COVID, lo que estamos conversando. Y segundo, que está reportado en otros países, la experiencia internacional, que haya personas indirectamente atribuibles a COVID que han fallecido por una enfermedad crónica aguda que no hayan recibido atención adecuada o, sumo, que no se hayan hecho los controles adecuados por sus enfermedades bases independiente del COVID-19. ¿Cómo evalúan estos dos factores que son súper preocupantes? De hecho, el segundo ya había sido mencionado como una situación bien preocupante por parte del ministro Mañalich. O sea, a ver, digamos, ese número que nosotros estimamos, que no encontramos explicación, efectivamente se puede deber a dos cosas. O sea, a personas que mueren en sus hogares por causa del COVID, digamos, estando contagiadas de COVID, pero sin el diagnóstico efectivo. Entonces, después simplemente cuando fallecen no se realiza ese diagnóstico y nunca entran en las estadísticas oficiales. También puede ocurrir que personas que tienen una enfermedad de base que los complica, digamos, tienen una enfermedad coronaria, llaman una ambulancia, pero como el sistema de salud está colapsado, no llega ninguna ambulancia. Eso también podría explicar una parte de esos 700, pero nunca, digamos, pero esa persona no tendría COVID. ¿Qué pasa cuando uno mira la experiencia internacional? Efectivamente están esas dos causas, pero no son igualmente importantes a la hora de explicar la muerte en exceso. Déjame ponerte el siguiente ejemplo. Holanda, que era un país que ocupaba un criterio para determinar los fallecidos por COVID muy parecido al que antiguamente utilizaba el Ministerio de Salud, o sea, antes de la última actualización. Ellos explicaban cerca de un 60% de sus muertes en exceso, un número muy parecido al que observamos hoy. 800 de 1.500 es más o menos un 60%, ¿cierto? Países como Bélgica, ¿sí?, que se movieron a un criterio más cercano a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué porcentaje eran capaces de explicar de su muerte en exceso? Un 90%. ¿Qué es lo que te sugiere ese contraste entre Holanda y Bélgica, que son países muy parecidos, digamos, en todos los aspectos, sí, salvo en este criterio? Es que gran parte de esa cifra negra que no tiene explicación, de estos muertes en exceso que no podemos explicar, se deberían efectivamente a la primera de estas hipótesis, digamos, a subreporte, antes que a muertes indirectas relacionadas con el COVID, pero que no corresponden a personas que tuvieron un contagio no diagnosticado. Eso es lo que nos muestra, digamos, la comparación de países que ya han pasado por esta situación. Puede ser que Chile tenga otras particularidades, ya sea geográficas, climáticas, de la composición etaria de su población, ciertamente puede pasar, pero hoy en día no tenemos una cifra para determinar si los fallecidos indirectos o los fallecidos subreportados, cuál de las dos causas es más importante a la hora de explicar este número, pero si miramos la experiencia internacional, el subreporte es más importante que los fallecidos indirectos, al menos en Europa fue así. Sí, quiero ir al fondo de esto, también considerando obviamente que una muerte o 200 muertes de por sí es una situación dolorosa, hay familias, hay personas, hay todo, también una sociedad involucrada, pero lo relevante de los datos, de estos balances que se van dando, que son súper duros, pero que finalmente también ayudan a tener la claridad del contexto y por sobre todo ir afinando la estrategia epidemiológica. ¿Por qué es tan importante ir reduciendo esa subrepresentación, esa cifra negra de fallecidos? A ver, nosotros estamos todo el día discutiendo básicamente dos cifras, la magnitud del contagio, la cantidad de contagiados y la cantidad de fallecidos. ¿Por qué? Porque esos son los dos principales números que alimentan nuestras tomas de decisiones. Cuando decretamos una cuarentena, cuándo la levantamos, cuándo hacemos un esfuerzo por testear más, cuándo, digamos, orientamos nuestro esfuerzo a otro tipo de cosas. ¿Qué tan urgentes son los paquetes de medidas económicas? Todas esas políticas públicas, la decisión acerca de esas políticas públicas viene alimentada por estos números, el número de contagios, el número de fallecidos. Sí. Si no tenemos los números de contagios y los números de fallecidos adecuados, o sea, que reflejen adecuadamente la realidad, bueno, nuestras decisiones van a ser malas decisiones, como le pasa siempre a las personas que deciden sobre la base de información que no representa adecuadamente la realidad, esas decisiones van a ser malas. Si los números son buenos, las decisiones deberían ser buenas.
A ver, aquí un concepto clave, estamos hablando de conceptos que son relevantes para justamente ir solucionando este tema, es el reporte de los fallecidos por COVID-19. Ya se actualizó el criterio en que los fallecidos por COVID-19 o aquellos a la espera del PCR. De ahí obviamente uno imagina que se actualiza si el PCR fue negativo, se iría actualizando esa cifra ya en el semanal, por así decirlo. Pero aquí hay un punto, el reporte actualmente se hace a través de Epivigila. Se le está pidiendo a los centros asistenciales que justamente entreguen esa información. Hay que ponernos también en la realidad de los centros asistenciales el día de hoy, que están justamente luchando, combatiendo para que no haya más fallecidos. Y obviamente puede haber, por un margen más bien humano, ese punto en que quizás no se dé toda la información porque eventualmente están colapsados. Ese es un punto súper relevante porque aquí no es una plantilla Excel como uno pensaría. Hay que ir actualizándola y justamente son personas que están con una situación extrema en términos de atención. A ver, déjame hacer una pequeña corrección porque Vamos. hasta donde yo entiendo el criterio que está utilizando hoy el Ministerio de Salud para determinar causas COVID no es el que tú acabas de decir, digamos. Inicialmente se exigía un PCR positivo. Después se incluyó que ese PCR estuviera practicado pero pendiente. Sí. Ninguna de esas dos cosas se parece al criterio que exige la organización, o sea, que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que consiste en tener una enfermedad clínica compatible con un diagnóstico de COVID y probabilidad de haber sido contagiado con COVID. Ese entiendo yo que es el criterio que hoy en día está implementando el Ministerio de Salud. La única diferencia con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sería que interpreta la idea probable como haber tenido contagio con una persona que había sido efectivamente diagnosticada a través de un PCR. Ese es el criterio que yo entiendo que está aplicando el Ministerio de Salud hoy. Como en todas las cosas, efectivamente, el tener buenos registros involucra recursos humanos y si el día de mañana, digamos, uno tiene que elegir entre que esos recursos humanos estén salvando vidas o bien levantando registros, obviamente salvar vidas es más importante que tener buenos registros. ¿Sí? Eso yo creo que nadie lo duda, pero uno esperaría que un gobierno como el chileno, digamos, que pertenece a la OCDE y que funciona en otros ámbitos de cosas relativamente bien, sea capaz de hacer las dos cosas. Claro, ese es el gran desafío finalmente. Quiero ir a un punto también que ustedes entregan en su último reporte de este 5 de junio, que me parece bien interesante para conversar, Diego. Señala lo siguiente: lamentamos que se haya dejado de reportar el desglose de test por región, porque dicha información permitía desagregar el cálculo de la positividad, es decir, test positivos por el total de test reportados. Profundicemos un poquito en eso. Hay también un cambio, digamos, en el reporte de los test que ha sido tan relevante, que han ido en aumento, pero aquí nos está entregando, ustedes nos dicen, el desglose por regiones. ¿Qué puede influir en eso? Bueno, es bien importante por lo siguiente, la positividad, para que la gente entienda, la positividad es simplemente una fracción. El total de test que vuelven positivos en un día determinado, dividido por el total de test practicados en ese mismo periodo de tiempo, ¿sí? La positividad, ¿por qué es importante? Porque la positividad es indicativa de la cifra negra de contagios. ¿Sí? Si tu positividad es muy alta, significa que los contagios que tú estás reportando diariamente subestiman el número real, que es lo que dice de nuevo la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dice, si tú tienes más de un 10% de positividad, seguramente tu cifra negra es preocupante. ¿Sí? ¿Qué es lo que habíamos observado en Chile? Digamos que uno tenía positividades de un 20%, de un 30%. Y que ha ido bajando. Pero ¿qué pasaba si uno miraba la región metropolitana? Eso era incluso mayor. Sí. Era de un 30%, de un 40%, y llegó un día donde incluso llegó a ser de un 50%. ¿Sí? Entonces, en la positividad diaria, efectivamente uno reflejaba que la cifra negra de contagios era creciente y además preocupante, pero especialmente en Santiago. Desde hace unos días que no podemos observar qué es lo que está ocurriendo en Santiago, solo podemos observar lo que está ocurriendo a nivel país. Y a nivel país lo que nos mostraba la evidencia de la última semana es que a nivel país, cuando uno miraba los datos agregados, eran menos preocupantes que cuando uno los miraba desagregados a nivel de la región metropolitana.
¿Se corre el riesgo en ese sentido, Diego, y te hago la pregunta, sin manejar la gran cantidad de datos que se está dando por esta crisis sanitaria que ustedes están justamente procesando, ¿se corre el riesgo de alguna manera de centralizar los datos en este tipo de conceptos, por ejemplo, en lo que es la región metropolitana? Uno entiende, la región metropolitana ocupa actualmente más del 85% de los casos nuevos, también desgraciadamente el número de fallecidos, pero cuando vamos a la situación nacional hay mucho paño que cortar, podríamos decir. Sí, pero al menos en términos de positividad, el lugar más preocupante era la región Ya. ¿No es metropolitana. malo ¿Sí? enfocarse O entonces en sea, esta instancia acá? pero es que nosotros no estamos hablando de enfocarnos, nosotros lo Ya. que pedimos es que simplemente se den desagregados los datos, esa información que debería tener el Ministerio de Salud, porque los datos de resultados de test se reportan desagregados de alguna manera. Cada laboratorio le reporta al Ministerio de Salud el resultado del test y ese laboratorio está domiciliado en alguna región del país. Entonces ellos lo reciben desagregados y los agregan, digamos. Ya. Nosotros lo único que estamos pidiendo es que los desagreguen, o sea, que los agreguen un poquito menos y que los entreguen desagregados a nivel de región. Entonces, el problema particular en las últimas semanas con la positividad era respecto de la región metropolitana, no tanto de otras partes del país. Ahora, si quieres que veamos un panorama de región, o sea, un panorama de lo que está ocurriendo en otras partes del país, nuestro reporte de hoy día se enfoca precisamente en Valparaíso, porque Valparaíso presenta una situación preocupante en Sí. términos de la velocidad de los contagios. Vamos un poco a eso. La región de Valparaíso sigue siendo un tema bien polémico, hay que decirlo. Desde las autoridades, desde los infectólogos, los expertos, la academia, se llama a la situación de la necesidad de una cuarentena. Hasta el minuto, el ministro de Salud ha sido claro en que los datos no justifican esta medida de restricción. Ustedes, con los datos que tienen hasta el día de hoy, ¿están de acuerdo con esa mirada? No, nosotros creemos que sí, que los datos sí justificarían una cuarentena. Y esto es lo que nosotros estamos observando. La velocidad de contagio en Valparaíso ya estaba bastante alta, ¿sí? Y si uno toma, ahora, ciertamente el número de contagios diarios fluctúa, sube, baja, entonces por eso nosotros preferimos usar promedios móviles de una semana. Si uno mira los promedios móviles de una semana, de hace 3 semanas, ¿sí? Y compara qué pasó hace 3 semanas con hace 2 semanas. ¿Sí? Aumentó el número de contagios en un 6%, o sea, perdón, en un 2%, hace 3 semanas atrás y 2 semanas atrás. ¿Y qué pasó entre 2 semanas atrás y una semana atrás? Aumentó en un 62%. O sea, se afianza, perdón, ¿Sí? Diego, una tendencia, pero aumenta la magnitud de esa tendencia, podríamos decir. Pero una tendencia, la velocidad Claro. con la que se pronuncia es muy grande. Sí. ¿Cuándo había sido la última vez que nosotros habíamos visto una evolución semejante, digamos, de la curva de contagio, donde de alguna manera se estanca en un número relativamente grande y después vuelve a subir de manera muy acelerada? Eso es lo que observamos en Santiago y en la región metropolitana el fin de semana del 1 de mayo. Si tú miras la forma de la curva de los contagios para la región de Valparaíso, tiene la misma forma que tenía esa misma curva de los contagios en la región metropolitana el fin de semana del 1 de mayo, que fue el fin de semana donde todas las cosas cambiaron respecto de la región metropolitana. Entonces, por eso nosotros estimamos que yo no escuché pronunciarse al ministro respecto de la región de Valparaíso hoy, pero al menos con la información que nosotros tenemos hoy, este es un análisis que venimos practicando hace tiempo, pero especialmente a la luz de los antecedentes más recientes, nos parece que sí se justifica una cuarentena. Parece claro, la foto, y no del día, sino de las últimas semanas, muestran justamente que se ha dado ese aumento y esa velocidad, que es muy relevante porque puede haber un aumento de casos, pero cuando la velocidad crece de manera exponencial, en algún minuto hay que ponerle coto. Y déjame decirte una cosa, no estoy tan de acuerdo con la última afirmación que hiciste. Hay que tener en cuenta que nuestro sistema hospitalario está colapsado. Sí. Y eso significa que el crecimiento de casos no se puede sostener. Bueno, hoy en día en la región metropolitana hay 3.000 nuevos casos diarios. El sistema de salud no soporta que uno siga teniendo 3.000 casos diarios. O sea, no basta con estabilizar el número de contagios, hay que disminuirlo significativamente. En Santiago,
para que el sistema hospitalario salga de la situación de colapso en la que está ahora, nuestra estimación es que hay que disminuirlo en un 90%. O sea, uno puede admitir algo así como 400 casos diarios, no 3.000 o 4.000, que es lo que estamos hoy día. Entonces, no basta solo con reducir, o sea, no basta solo con que crezca poco el volumen de contagio, sino que tiene que reducirse significativamente. Ahora, en Valparaíso observamos todo lo contrario. Venía creciendo a un ritmo moderado, pero creciendo, lo cual, te insisto, es algo malo desde el punto de vista del nivel de ocupación que tiene nuestro sistema hospitalario. Y respecto de esa situación, lo que observamos es que además, la última semana creció a una velocidad mucho mayor. Digamos, o sea, pasamos de un crecimiento semanal de un 2% a un crecimiento semanal de un 62%. Bien, Diego, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y seguimos muy atentos a los datos que son relevantes para, como tú decías al comienzo, ir afinando la política pública con respecto a esta crisis sanitaria. Que estés muy bien, nos vemos. Gracias a ustedes, cuando quieran. Hasta luego. Chao.